Conversatorios al margen, con Beatriz Hernández Sánchez. Y hago mi propuesta concreta de investigación de aula y lo que tiene... Bienvenidos a otro encuentro auditivo. Comenzamos. Muy buen día, tarde o noche, amable auditorio que nos sigue a través de las redes sociales Spotify, Facebook, eBooks y YouTube. Sean bienvenidas, bienvenidos. Hoy estamos con ustedes para llevar a cabo otro encuentro auditivo, el 12º de los capítulos de Conversatorios al Margen. Hoy, con el interesante y quizás controvertido tema, Todo descansa en el 7. Hoy conversaremos con dos profesionales de la educación. Ella, educadora Sheila Giselle Carrillo Romero, graduada como licenciada en Educación Preescolar por la Benemérita Escuela Normal Manuel Ávila Camacho en el año 2018, pasante de la maestría en Educación por la misma Benemérita Escuela Normal Manuel Ávila Camacho. Sheila Giselle ya tiene una trayectoria de 4 años en diferentes planteles preescolares del estado de Zacatecas, como el Jardín de Niños Estefanía Castañeda en el municipio de Jerez, el Jardín de Niños Jorge Federico Handel y en la comunidad de San José del Río, en el municipio de Fresnillo, Zacatecas, actualmente en el Jardín de Niños Juan Ignacio María de Castorena, Ursúa, Goyoneche y Villarreal, en la comunidad de Santa Rosa, en el municipio también de Fresnillo, Zacatecas. Jerezana de nacimiento. Nuestra segunda invitada es la maestra Lorena Alvarado Barajas, originaria del municipio de Tabasco, Zacatecas. Ella es licenciada en Educación Telesecundaria, también por la Benemérita Escuela Normal Manuel Ávila Camacho y pasante de maestría por el Instituto de Pedagogía IMEP, por sus siglas. Con una amplia experiencia docente de 30 años. Trabajó también aquí en la Escuela Normal como docente en algún tiempo. Sin duda, dos brillantes profesionales de la educación en diferentes niveles educativos con un conocimiento de su quehacer docente, aunque en ámbitos diferentes, con una experiencia acumulada que seguramente permitirá conversar de una manera ágil y calificada sobre la temática que hoy nos invita a discutir, que es precisamente Todo descansa en el 7. Aquí nos referimos específicamente a los 7 ejes articuladores del marco curricular de la educación básica, a saber, inclusión, pensamiento crítico, interculturalidad crítica, igualdad de género, fomento a la lectura y escritura, educación estética y vida saludable. Con esto, nos referimos precisamente que, a partir del ya próximo ciclo escolar 2022-2023, se implementará en todo el territorio mexicano una nueva reforma curricular para educación básica. Sin duda, estamos ante un nuevo paradigma pedagógico que seguro se provocarán resistencias, otros estarán de acuerdo, otros más dirán es lo mismo como cada sexenio. Sin embargo, debemos asumirnos totalmente como profesionales de la educación en cualquier ámbito y en cualquier nivel educativo. Por lo que debemos emprender con seriedad y mucha responsabilidad este nuevo modelo curricular para lograr comprender y posiblemente obtener un dominio de lo que se pretende llevar a cabo en materia educativa en los próximos meses y tal vez años. En esta ocasión, se torna así, lo considero, más complicado, puesto que se intenta dejar, por un lado, el modelo económico neoliberal para entrar probablemente en un modelo de corte progresista, que seguramente no muchos estarán de acuerdo con esto. Pues vayamos pues al debate. Bienvenidas a este encuentro auditivo. Todo descansa en el 7. Es el 12º conversatorio al margen y para introducir al tema le pedimos a la doctora Beatriz Hernández Sánchez, productora y creadora de este espacio auditivo, Conversatorios al Margen, nos dará una serie de ideas introductorias para el abordaje de este importante y controvertido tema. Adelante, doctora. Gracias, maestro. Gracias, compañeras maestras, por aceptar estar aquí. Y bueno, iniciemos esta reflexión, si me lo permiten, con este comentario que pudiera ser aparentemente superficial y, ¿por qué no, hasta irreverente? Los ejes articuladores del currículo de la educación básica en México, hoy en este 2022, son 7.
Este número tiene una vinculación consciente o quizás inconsciente con estas aportaciones que hace el Cuaderno de Cultura Científica que se origina en el País Vasco. Por ejemplo, el 7 es considerado dentro de las combinaciones más jugadas de la lotería más primitiva en la Gran Bretaña. Pues era la combinación 7, 14, 21, 28, etc. Es decir, los múltiplos de 7. Esto se debe a que es habitual que asociemos el número 7 con la suerte. Por eso les decía que utilizar esta reflexión de partida podría parecer un tanto irreverente o juguetón, pues. El número 7 es un número muy popular. Esto también está tomado de ese cuaderno científico. Se le considera muy especial y lo que es más relacionado con la perfección, con la naturaleza e incluso con las deidades, motivo por el cual aparece frecuentemente en la mitología y en la religión. El motivo de esta popularidad del número 7 es un misterio, pero quizás esté relacionado con el hecho desde que en la antigüedad se le asoció con las fases de la luna y con los 7 cuerpos celestes que originalmente estamos concibiendo como parte del sistema solar. Para algunas culturas, como la griega o las culturas influenciadas por esta, el número 7 era un número asociado pues con la perfección y con lo divino. Hipócrates decía, el número 7, por sus virtudes ocultas, tiende a realizar todas las cosas. Es el dispensador de la vida y fuente de todos los cambios, pues incluso la luna cambia de fase cada 7 días. Bien, estas reflexiones que pudieran parecer muy livianas O banales. o Muchas banales, ocasiones, sí, o como que no tienen que ver, nos pueden hacer pensar, ¿por qué 7? O sea, ¿por qué 7 ejes? Dándole forma, por eso el título de este capítulo, todo está sustentado en el 7. ¿Qué quiere decir esto? Que si los profesores de educación básica en nuestro país, al arrancar o irse consolidando este modelo, toman o se toma muy en serio la articulación de estos ejes, que son 7, ¿qué va a suceder? Hay un término dentro de este nuevo modelo que es lo decolonial, ¿sí? Lo decolonial va tras desprendernos de herencias centroeuropeas, sobre todo, que nos han llevado a la llamada hoy educación neoliberal, ¿sí? Bien, yo les dejo sobre la mesa el que si el juego o la articulación del mágico número 7 que tejen esos, valgan la expresión, esos 7 ejes, nos va a llevar a revitalizarnos como país, a reconstruirnos como país. ¿O qué opinan ustedes? Adelante, maestra, usted. Bueno, yo por ahí escuchando a Díaz Barriga, dice aquí que la reforma viene a dar una renovación, un nuevo sentido a nuestra educación, de que ahora vamos a hablar de una educación, como el profe Margilo dice, dejar atrás conceptos neoliberales, conceptos que nos llevaron a adoptarlos y que lejos de favorecer al desarrollo social, nos llevaron a los extremos, a discriminar, a una desigualdad mayor, a hacer de lado a esa diversidad que tenemos en nuestro país, que ahora se pretende retomarla, ponernos todos al centro. Todos somos parte de. Incluso, maestra, desde los mismos términos, hay uno muy, muy clarito, que se habla ahora de excelencia, más no de calidad. Porque en el otro modelo, la calidad se le atribuía a un producto. Y nosotros, por supuesto, que no somos un producto. Entonces, se le atribuía a eso, un producto. Ahora se maneja la excelencia. Y otra cosa, para irnos ya adentrando a lo que son los 7 ejes,
cómo antes el niño era el centro de todo el universo educativo. Ahora el universo se convierte en el centro, la comunidad, y de ahí va a partir todo precisamente hacia cada uno de los ejes, cómo se van desarrollando. Sheila, ¿nos tienes un comentario? Sí, bueno, creo que no podemos ignorar que cada individuo tiene una historia, tiene todo un pasado que no puede desprenderse de él. De ahí vienen nuestras costumbres, nuestros estilos de crianza, y hay una frase por ahí que dice: quien no conoce su pasado tiende a repetirlo. Entonces no podemos ignorar que cada alumno dentro de las escuelas tiene su propio mundo. Y nosotros queremos llegar a ofrecer una educación que sea igualitaria, donde podamos llegar a ofrecer contenido a los niños y que ellos se adapten al contenido, cuando en realidad debería ser al revés. Me llama la atención uno de los ejes, a mí, bueno, porque estoy relacionada siempre con ello, que es la educación estética. Ahora, si recuerdan cómo se maneja en el anterior currículo, que es la educación artística. Y la educación artística siempre ha estado mal interpretada por los maestros, por los padres de familia y por todos. ¿Qué significa esto? Yo quisiera que nos fuéramos así por partes. Yo inicio con educación estética porque me gusta ese punto, lo manejo en muchas ocasiones en mis clases. Y bueno, la educación estética. ¿Por qué no educación artística? No es pregunta así como para el examen, ¿verdad? Pero ¿qué opinan sobre esto? Pues yo pienso que la estética es un concepto más amplio, más abarcativo, ¿sí? Porque ahora la misma reforma dice que vamos a ver la estética en varios elementos de la misma comunidad, de la misma escuela, vamos a reconocer lo que hay, lo que tenemos, pero la estética, la artística, como que estaba un poco dominada por este concepto neoliberal, Ujú. que valga la expresión, se abarató. Y se abaratan tanto que, por ejemplo, si regresamos, educación estética no es otra cosa más que la filosofía de lo que viene siendo el arte. Ujú. Y entonces, si nosotros vamos a esa realidad, a esa verdad que buscamos dentro de la cuestión artística, entonces nos vamos por la educación estética, que yo en lo personal estoy de acuerdo ahí en este sentido, de que ya no vamos la danza, la música, el teatro, etcétera, sino que nos vamos a la cuestión estética y ver en la comunidad qué valores estéticos, partiendo de la filosofía, qué valores estéticos tiene esa comunidad y poderlos nosotros ir desarrollando o tratando de desarrollar, porque no se pueden desarrollar de un día para otro, ni con toda la educación básica se pueden desarrollar. Sin embargo, sí favorecer esa educación estética que tanta falta hace, que realmente entendamos cómo va la situación de esa educación estética, no educación artística, educación estética, y qué de la comunidad, cómo funciona esa comunidad estéticamente hablando, pero pensando en la cuestión filosófica. Maestra Betty, o no sé qué. Sí, bueno, Es que yo por después ahí, agarro el micrófono y no. por ahí buscando el sentido de la estética dentro del nuevo modelo o del currículo que se pretende denominar como nuevo modelo, se habla de que el arte que no es para la comunidad, entonces deja de tener esa característica de valor. Vamos, la característica de su valor como arte. ¿Qué implica eso? Pues que se voltea a ver lo que se está produciendo en los contextos sociales, en todos, e impulsarlo. O sea, no dejarlo para un determinado sector. Hace ratito la maestra decía, a lo mejor hasta se prostituye, ¿no? El sentido del arte o se delimita a un determinado sector. ¿Qué sucedería si la escuela potenciara los valores estéticos, por ejemplo, del graffiti, en todas las comunidades? Y que le encontrara el sentido de comunicación social. Entonces ahí Exacto. estaría. Fíjate, aquí hay un ejemplo que tal vez José Vasconcelos en su inicio promovió esto de la cuestión estética para toda la comunidad. Ay, ando tomando el micrófono. ¿Qué fue? El muralismo.
que fue para toda la comunidad. A lo mejor no estoy diciendo que están retomando ideas, que no, pero sí ya tenía una idea un poquito más amplia de ese valor Las estético. misiones culturales. Las misiones culturales Pues, también. con eso. Entonces, aquí se relaciona lo que decía ahorita Sheila, que hay que reconocer también nuestro pasado, efectivamente, de donde no es nuevo todo esto. Hay que aglutinar todo lo positivo que ha sido en muchas cosas para poderlas reutilizar. No me gusta la palabra, pero bueno, utilizar una vez más, pero con un sentido más digno, más real, haciendo caso precisamente a esa comunidad que tanta falta hace su reconocimiento. Sí, porque de hecho, si retomamos los aprendizajes de preescolar, nosotros podemos observar muy pocas cosas interesantes respecto al arte, porque solamente habla de combinar colores, de que el niño intente hacer sus propias pinturas y que conozca pinturas famosas. Pero a mí me da mucha curiosidad el tema de los grafitis que menciona la maestra Betty, porque bueno, en lo personal a mí me gusta mucho dibujar. Y a mí me encantó la idea que empezaron a hacer de los murales dentro de las ciudades. Porque no solamente estamos viendo personas de lo largo de la historia como Porfirio Díaz, no, sino que estamos viendo ya esa aceptación a la sociedad, donde está la liberación femenina, donde están incluso personas que nosotros conocemos, que no son tan grandes. Y los niños empiezan a preguntar, ¿por qué está esto? ¿Por qué está lo otro? Entonces de ahí puede surgir también un aprendizaje más cómodo, más respetado para los niños, porque pueden conocer. Yo me acuerdo cuando yo era pequeña, yo decía, ¿y es que quién es ese señor? Ah, sí, hizo tal cosa. Pero bueno, ¿qué más hay? Nada más era eso, nos quedábamos con conocimientos muy vagos o muy precisos. Y ahora me encanta esta idea en la que ya toda la ciudad se viste de este arte y los niños pueden saber que en algún momento podrían igualarlo, podrían hacer una representación similar. Porque claro, nosotros en las escuelas presentamos La Noche Estrellada, La Mona Lisa, y los niños solamente piensan que son otras personas de hace mucho tiempo que dibujaron. Y es muy diferente ahora llegar a ver personas que todavía viven, que están haciendo movimiento, que están luchando por derechos de nosotros. Y está muy interesante seguir con ello, no pausarlo. Y en este aspecto de la educación estética se habla de esas emociones, porque las demás pinturas tienen los rostros muy fríos. Y en cambio ahora en esto ya no. Son expresiones totalmente marcadas donde ya no nos callamos ninguna emoción. Yo creo para darle movilidad a los 7, porque Sí. no nos vamos a quedar Sí, vamos a quedar en estáticos en la estética. Es que está muy amplio, la verdad. Sí, son No, amplios. todos. podemos vincular con inclusión. Sí, exacto, sí. Todos. Miren, todos aquí están amplios. estuvo de visita y en uno de los capítulos una pintora, Sí. Guadalupe Reyes, y ella vincula, bueno, pero me voy a ir no nada más al aspecto del arte que ella y otros artistas hacen. Un artista local, bueno, es de origen oaxaqueño, pero está avecindada aquí, en Zacatecas. Y ella combina lo que es la pintura con la poesía, pero también con la poesía que se genera desde las lenguas indígenas, ¿sí? Entonces, ahí hay un camino ya hacia el eje de la inclusión. ¿Qué tendríamos que hacer como escuela de educación básica para de verdad tener siempre la articulación con ese eje, el de inclusión? Yo siento que es el que más le debemos, en el país. Ese atraviesa, ese tiene, me imagino que es el eje vertebral, la inclusión. Bueno, yo quiero platicarles una experiencia con mis alumnos acerca de artes. Cuando yo les doy clase de artes a los niños, que ellos me dicen, maestra, ya no nos dé clase, denos arte. Déjenos hacer un dibujo. Yo lo primero que les digo, bueno, sí les voy a dejar hacer un dibujo. Ojo, el único requisito que les voy a pedir. No quiero una caricatura dibujada. No quiero una imagen de la televisión plasmada en su hoja. Le dije, salga, asómese, observe una piedra, una rama, lo que a usted le llame la atención. Venga y dibuje, pero no sé dibujar. Como a usted le salga y como usted se inspire.
pero no les permito, yo no les he permitido esto de las imágenes de la televisión, porque cuando les quito esta idea de sacar imágenes de la televisión, que luego caen en Goku. Y después de esa imagen, ellos no sé si es una creatividad que está bloqueada quizás, que tenemos cerrada, pero me dibujan troquitas. ¿Un contexto? Camioncitos. Bueno, aquí se vincula ¿Y ahí qué todo. pasa? Sí. Por ejemplo, el pensamiento crítico, Ah. precisamente. Esa Y ahí habilidad de observación. es. Habilidad de observación, pero la diversificación de las formas de llevar a cabo el pensamiento crítico. Por ejemplo, en el arte no puede estar desvinculado de lo que es el ejercicio del pensamiento crítico, ¿verdad? Entonces, si no, ¿quién pintó el Guernica? ¿Picasso? Sí. O sea, Pablo Picasso. ¿qué describe el Guernica? Una guerra, Una una guerra, destrucción sí. en la ciudad de Guernica. O sea, el dolor, Ajá, la desolación, destrucción. etcétera. Ujú. Si nos vamos, por ejemplo, con Modigliani, pues Modigliani pintó a lo mejor la pobreza, la tristeza, el enamoramiento, ¿verdad? Diego Rivera, ¿qué pintó? Muchos, todo lo mexicano. Y principalmente. estaba imbuido del pensamiento crítico. Sí, pero- Igual la señora Kahlo, ¿no? O Frida Kahlo. Pero ella también hizo introspección y pintaba su mundo interior. Si no, no estaban las dos Fridas, ¿verdad? Con el corazón unido por unas venas, ¿sí? O cuando sufrió los abortos que sufrió. Entonces, no se puede desvincular, hablando de los camioncitos. O sea, ¿qué se tendría que hacer para potenciar que los alumnos salgan de ese entorno? No que salgan, uno como profe no los va a llevar físicamente fuera, pero sí que vean más allá de su entorno. Sí podemos llevarlos afuera. En el jardín de niños no podemos llevarlos como tal afuera todos los días, pero sí podemos llevarlo al entorno, al jardín mismo. Y de hecho hay una frase de Montessori que dice: no hay descripción ni imagen ni libro que pueda reemplazar ver árboles reales y toda la vida que los rodea en un bosque. Algo emana de ellos que le habla al alma, algo que ni un libro ni un museo es capaz de darnos. Nosotros podemos enseñarles miles de imágenes en la computadora, impresas, pero no va a ser lo mismo que ellos empiecen a conocer la textura, puedan conocer cómo huelen las cosas. Porque si nosotros nada más nos enfrascamos a puras imágenes, a puro yo te doy, tú observa nada más lo que te estoy dando, no puedes sentirlo, no puedes olerlo, no sabes cómo se hizo, se va a quedar ahí esa imaginación, no va a haber inspiración para más. Se va a haber truncado. Un día tuvimos aquí la presencia de unas personas que nos dieron un curso muy interesante, un taller sobre lectura. Y empezaron por traer café, ajo, chile, todo eso. Y no los pasaban. Y con el puro olfato empezamos a crear imágenes, y esas imágenes a la vez las traducíamos en escritura, y esa escritura otra vez en imagen. En fin, fue muy divertido. Lo que está diciendo la compañera Sheila, tiene razón. ¿Cómo no partimos de ese tipo de ejercicios? No solamente de sacarlos, sino de vivirlos ahí al interior y compartir con ellos esas experiencias que tienen atrás. Por ejemplo, el café. ¿Qué me recuerda el café? Me recuerda tanta cosa. Mi oficina, mi abuelita que ponía su café, etcétera. En fin, muchas cosas. De ahí el pensamiento crítico, de ahí todo ese y el tipo otro de... eje, lenguaje y escritura. Exacto. Sí. Ahí está el ¿Cómo otro se eje. combinan? Sí. O sea, Pero ahí les va. A ver, viene. Yo siempre saco a colación eso, la famosa hiperaula. Y la hiperaula ya tiene otro tipo de texto, el texto digital y el mundo ampliado de información, ¿verdad? Sí. Sobre todo ahí, ahorita más que en el otro lado, se tiene que aplicar, o más bien, hacer vivo el eje del pensamiento crítico. ¿Cómo discriminar tanta información? Porque no vamos a dar por buena toda la información, ¿sí? Y tampoco por mala. Ni por mala, exacto. No la voy a descalificar, pues. Por eso es que yo creo que parten precisamente de la comunidad. Yo creo que nosotros estamos muy conscientes de qué es la comunidad, cómo vive la comunidad, qué cultura tiene la comunidad, para de ahí, ahora sí los ejes nos van a apoyar para podernos entrar a la vida saludable, a la interculturalidad, crítica, al pensamiento, etcétera. Todos los 7 ejes que estamos manejando. Pero ¿cómo se da esa interculturalidad también? Que es bien interesante esa interculturalidad que habíamos dejado. Pues
¿cómo les digo? Incluso nos dan cierta autonomía curricular para que nosotros hagamos las adaptaciones que se requieran para poder ser efectivos en nuestra nueva forma de enseñanza. Pero hay otro de los ejes, bueno, que tiene que ver con eso de la interculturalidad, que es lo de igualdad de género. Sí, también. O sea, pienso que es uno de los ejes, creo yo, más complejos. ¿Por qué? Por las cosmovisiones, por las formas de vida, por lo que decía la maestra Giselle. Cada familia tiene su mundo. Cada familia tiene sus ECROS famosos. El esquema conceptual referencial operativo. Ujú. ¿Sí? O sea, ¿cómo le va a hacer la escuela o cómo le vamos a hacer como escuela mexicana para articular de la manera más, ¿cómo pudiéramos llamar? Comprensiva el eje relacionado con igualdad de género. ¿Cómo le vamos a hacer? O cómo le va a hacer la escuela para que de verdad esté patente. Pues ni modo, voy a ser muy concreta. ¿Cómo va a estar en las planeaciones anuales, en los planes generales de trabajo de las instituciones, el abordaje, simplemente la diversidad de tipos de familias? Porque nomás lo decimos de discurso bien bonito. Sí, pero en realidad Pero es otra. a la hora de los hechos, a todos decimos, ¿cómo voy a abordar esto? Es que todos tenemos atavismos ancestrales que nos amarran a ciertas Sí. cosas que no podemos desprendernos. Por muy pensamiento liberal que tengamos. O abierto. O abierto, Ujú, ujú. sí, más bien. Open, O abierto. ¿Cómo se dice? Open mind. Open mind. Open mind, sí. Yo no soy bueno para eso, pero ese tipo de cosas lo decimos, sí, lo acabas de decir. En el discurso muy padre, pero en la realidad, ¿cómo hacerlo? Sí. ¿Cómo Bueno, es que llevarlo aquí a también cabo? choca un poquito con el pensamiento crítico, porque en el pensamiento crítico habla mucho del respeto hacia el individuo. Entonces, si un individuo llega y dice, yo no quiero saber de este tema, nosotros no podemos llegar tampoco a abordarle que mira las aceptaciones así y los tipos de familia, porque estaríamos atacando también esa idea y ya no estaríamos respetando a ese individuo. A esa diversidad. Entonces, ese es un tema, me imagino que muy delicado, que no se puede abordar como cualquier otro. Ajá. Creo que sí es algo pesado. Entonces yo creo que vuelvo a lo que había Complejo. dicho ahorita. Ujú. Todo parte de la comunidad. Entonces debemos de tener una amplia visión de lo que es la comunidad para poder saber cómo vamos a partir para cada uno de los ejes. Bueno, yo Porque- otra sí, arista, Ajá, perdón, si no, adelante, maestra. otra arista que veo en la interculturalidad con los niños, la interculturalidad siempre ha estado ahí en el grupo, no va a ser nueva. No. O sea, Ujú. aquí es cómo la vamos a resaltar, cómo la vamos a tomar en cuenta, cómo desde esta diversidad de cada alumno, desde la cultura que trae cada alumno, cómo la vamos a empatar, cómo los vamos a llevar a que dialoguen entre ellos desde su cultura, desde sus saberes. Y que a partir de ahí ellos lo dialoguen, ellos lo interpelen, ellos lo organicen y ellos produzcan un aprendizaje. Así es. Sí, sí, sí. Y de hecho, es bien sabido que sobre todo este tema relacionado con la igualdad de género, hay veces que los adultos, por todos esos esquemas anteriores, nos conflictuamos más que los niños y los adolescentes. ¿Sí? Sí. O sea, habría que no perder de vista eso. Pero ahora, este eje vinculado con pensamiento crítico, pienso que la educación básica va a tener que cuidar o propiciar, sí, poner al centro a lo comunitario, pero no va a borrar individualidades. No. Si no, entonces vamos a correr un riesgo muy grande. Ahí les va otra cuestión que yo no he podido resolver claramente. Todos estos 7 ejes están vinculados con el aspecto de la economía mundial. No hablo nada más de nuestra economía. Les voy a poner un ejemplo. ¿Qué sucede? A los países de todo tipo están llegando empresas enormes que se instalan y que son las que proveen trabajo. Sobre todo los jóvenes de secundaria en adelante, pues son los que están acudiendo a esas fuentes de trabajo. Ahí se da un fenómeno que se resalta mucho en este pretender dejar la educación neoliberal.
Los patrones son personas anónimas. ¿Sí? O sea, es decir, no hay una identidad bien que se distinga. No se sabe para quién. Sí se sabe que para una empresa, pero no para Sí, quién. No habrá ese riesgo. Es decir, si replicamos esa idea, si educar para la comunidad o con la comunidad al centro, no hay el riesgo de replicar esa idea. Es que yo insisto, la comunidad es lo importante aquí más que ahora nada más el niño. La comunidad está conformada, por la redundancia, por una comunidad de seres pequeños, adultos, medianos, ancianos, etcétera. Y de allí, entendiendo el profesor cómo es esa comunidad, es por eso que dan esa autonomía curricular para que tú hagas esas adecuaciones curriculares, para que tú puedas ahora sí entender por dónde te vas a ir y no alterar situaciones de esta naturaleza. Por ejemplo, ya si en un momento decimos el pensamiento crítico, la educación estética, ¿qué de la educación estética? Por eso no están diciendo danza, teatro. ¿Qué tal si no quedan ahí? Ahí a lo mejor nada más queda el teatro o la danza, ¿sí? O a Entonces, cada individuo. o a cada algo. individuo darle ahora sí lo que corresponda de acuerdo a la cuestión comunidad. Bueno, a mí se me asemeja un poco este programa al método Montessori, porque a lo mejor lo que no es para un niño, lo que no le llama la atención para un niño, para el otro lo puede ser todo. Y nosotros no podríamos como que quitarle ese gusto, esa atención, porque vaya, de esa atención y de ese interés parte el conocimiento en realidad. Y si a un niño no está interesado, jamás va a aprender a hacer las cosas. De manera significativa, no. No, y aparte yo creo que no se estandariza el No. conocimiento. O sea, no vamos a estandarizar como veníamos acostumbrados, así de que estos libros para primer año y tan así, chutárselo. Para segundo año esto y así. Y entonces cuando se decía, pues que conozcan la fábrica, los niños de la comunidad, ¿cuál diantres de fábrica había en la comunidad? O sea, o que vamos a conocer los peces en el agua. ¿En dónde? ¿Cuáles peces? ¿Los del mar? ¿Los de dónde? Entonces yo creo que sí es interesante entender cómo va esto. Sí, y que si no se entiende, entonces sí podría haber un desvío de Sí. a qué rumbo voy y bajo qué propósito estoy trabajando con los alumnos. Pero si conocemos bien todos los 7 ejes, pienso que podríamos ofrecerle una mejor educación a los alumnos porque estaríamos enfocándonos en sus necesidades y en sus procesos, porque no podemos avanzar con una situación didáctica, con un plan y un niño no ha alcanzado ese aprendizaje. Pienso que si estamos enfocados en lo que necesita cada niño, vamos a poder tener mejores resultados a diferencia de veces pasadas, ¿verdad? Bueno, regresando un poquito a esto de las comunidades, yo pienso que lo primero que tendríamos nosotros como docentes que hacer es reconocer nuestra propia comunidad escolar, porque ahorita, aunque seamos una escuela completa de 6, de 12 maestros, trabajamos como islas. Trabajamos No cada como quien con su comunidad. ritmo, no como comunidad. Entonces, reconocernos primero la escuela como comunidad, ¿sí? Del yo, del él, del ellos, del nosotros, Que es su del proyecto. todos, Sí. ¿sí? Y entre niveles, maestro, también. Entonces, aparte de esto, esta incertidumbre que dice la maestra es que va a estar difícil en lo de la equidad de género, cómo les vamos a hablar, cómo vamos a llevarles un lenguaje de que no hay familias, que ya no existen, que ya pueden ser 2 mamás, pueden hacer 2 papás. ¿Cómo les vamos a hablar a eso? Porque nosotros estamos ya educados con otros paradigmas. Que claro, lo difícil no es con los niños, es con los padres, de familia. Sí, Ajá. decíamos, Entonces aquí, como la misma propuesta nos dice, tenemos que primero el docente reconocer qué tan colonizado tenemos nuestro pensamiento, ¿sí? Qué tantas cosas de X o Y yo hago que debo de quitar, que debo de desaprender para poder llegarles a estos nuevos ejes, para poderlos usar en el salón de clase. Y bueno, aquí nos sugieren, y para mí sería una tarea, pues ir desempolvando de nuevo los libros de
de Freire. De Freire. Y conocer este pensamiento del sur. Sí. Sí, que son las bases, que yo veo que son los sustentos teóricos que trae esta reforma. Entonces, a partir de ahí, pues bueno, los maestros siempre en todas estas reformas nos han llevado y nos han traído, ¿no? Que ahora desaprende, que ahora por este lado. Y yo nunca había visto, ni he visto concretado ninguna reforma, ¿sí? Entonces, a mí me ha gustado, me parece interesante, y usted, maestra Betty, lo dijo, y usted, profe Margil, de que no está concluida la reforma. No. Y que nos está dando esa autonomía, nos está dando esa pauta para que nosotros como docentes nos también contribuyamos a terminarla, a definirla. Así es. ¿Sí? Y sí, una anécdota muy rapidísima. Hablando de comunidad de regreso, otra vez es el centro. Tenemos que hablar de eso. Entonces, hace años, mi hermana, estudiante de magisterio aquí en la escuela normal, le tocó ir a una comunidad y el maestro tenía miedo, precisamente eso de la equidad de género y todo esto. Y le dicen, pues te toca enseñar cómo nos desarrollamos, la educación sexual, en aquella reforma de 1975 por ahí. Entonces mi hermana pues llegó muy innovadora y miren, esta es la parte genital de la mujer y del hombre. Los corrieron a balazos. Entonces, los corrieron a balazos, ¿por qué razón? Porque la gente no estaba acostumbrada a ese tipo de cosas. Por eso es muy importante que entendamos, pues, usted lo decía bien, entendamos nosotros primeramente, nosotros como comunidad de profesores, y después ahora sí vamos a entender cómo funciona esa comunidad para poder plantearles qué aprendizajes pueden adquirir los niños. Sí, yo pienso que va a ser clave el equilibrio que va a conseguir el plantel. No cada profe en solitario. No, ¿sí? claro que no. El plantel en relación a lo siguiente. Al esquema económico que sigue siendo neoliberal. O sea, sigue siendo neoliberal. Sí. Para poder compensar. Hay por ahí, ahorita no recuerdo el nombre de pila, pero es una editora que se apellida Walsh y que habla de las pedagogías decoloniales. Pero para que a través de la educación que promueve la escuela, hablo de la educación escolar, ¿verdad? Se pueda reconstruir, resistir y revivir las comunidades, ¿sí? Es decir, que desde la escuela se lleve a comprender los valores comunitarios y los valores que cada miembro de la comunidad le aporta a la comunidad. O sea, no la comunidad sin reconocer a los individuos, ¿sí? Entonces, sí va a ser una labor de equipo y bueno, ni modo. Tenemos que caer ya casi, para enfilarnos ya a conclusiones entre todos. Es que la metodología que adopte cada centro educativo en virtud del diseño curricular, pues va a ser clave, ¿no? Sí. Ahí ni modo, digo ni modo, pero sí tenemos que voltear a ver a otras experiencias. La maestra mencionó hace ratito el sur. No sé, sí, Colombia, por ejemplo, el Instituto Pedagógico Nacional de Colombia, que trabaja el nivel básico, es una organización de profesores, obviamente, de la educación pública colombiana, donde el trabajo es en equipo. Es decir, no puede desconocer bachillerato, lo que está haciendo preescolar y viceversa. Y hay proyectos en común. O sea, no cada quien tiene el suyo conforme su nivel y sus materiales. Entonces, ¿qué tendría? Digo, estoy hablando nada más de un ejemplo, pero hay más, seguramente. ¿Qué tendríamos que hacer? No sé si ya podemos ir enfilando cómo le va a hacer o cuál es nuestra idea, cómo se van a articular los 7. Y también no olvidarnos de los alumnos que vamos dejando, porque bueno, si yo di tercero, mis alumnos van a primaria, lo que comúnmente pasa es que el maestro de preescolar ya no le da el seguimiento a primaria, ni los de primaria pregunta
¿Qué pasó en preescolar? Pero aquí te tengo otra cosa, que ya también se incluye de una manera muy formal la educación inicial. Y es Exacto. educación inicial, preescolar, primaria y secundaria. Sí, Ya sí. de manera... Porque antes no se hacía caso mucho a la A lo educación inicial. inicial. Pues incluso preescolar, primer año, hay Sí. muchísimo ausentismo. Sí. Casi todas las mamás dicen, no, yo hasta que tenga 4 años mi hijo voy y lo meto. Y uno sí dice, no, ¿por qué? Es que está chiquito. Claro que no. Y yo creo que sí, insistimos en lo mismo esto. El relajo que hay con la destrucción del tejido social que estamos viviendo es mucho precisamente por eso, porque desconocemos cómo funcionamos todos y cada uno en cada una de nuestras comunidades. Entonces, al desconocimiento de eso, pues hacemos lo que nosotros creemos conveniente hacer. Entonces, definitivamente, sí es muy importante que entendamos cómo funciona la comunidad para poder nosotros plantear esas nuevas formas de enseñanza. Fíjese, profe, con lo que usted está mencionando ahorita del tejido social, de esta descomposición social, es tan difícil y tan increíble ver las cosas cómo están cambiando. Y nosotros, nuestra formación, vamos, yo regreso al pensamiento colonizado y me pregunto si estoy colonizada porque me resisto. Porque usted dice, tenemos saberes tan metidos hasta en la médula, hasta allá en el ADN, Atavismo. que me cuesta tanto trabajo manejarlo. Y aquí lo primero que dicen es que ya no le vas a hablar al niño de normalidades. Ujú. Ya no, dice, el niño, tienes que ver que hay mamases, hay papaces como pareja, Ujú. de que hay tendencias sexuales diferentes a hombre-mujer. Y eso a mí, como yo tengo muy arraigado esta situación, yo digo, ¿y yo cómo la voy a manejar? ¿Yo qué voy a hacer? Y ahí viene el choque generacional. Ese es un gran reto. Exactamente. Ese es un gran Entonces, Pero reto. es que como humanos si hay yo- que aprender a adaptarnos, porque yo pienso que con esta pandemia Ajá. llegó a darnos a todos una gran lección. Quizás fue para darnos tiempo, ¿no? Sí. A lo mejor en vez de privilegiar, hablando de lo que acaba de mencionar, a lo mejor hay que privilegiar los valores, esos que no tienen sexo, que no tienen género. O sea, son para todos y siempre. Nada más que hay la manera de promoverlo en su comprensión es la dificultad metodológica. Porque, bueno, sí, maestra, porque mire, continuando con esto mismo, en esta descomposición social, en de que la mamá se va a hacer su vida y el papá se va a hacer su vida, Ujú. y al final hay unos terceros que la están llevando. Entonces, que son los niños, son los Exacto. hijos, Ujú. y más si son pequeños. Yo lo digo porque, bueno, mi nivel de telesecundaria, pues todos los hogares ya están Desintegrados. desintegrados, Ujú. ya cada quien con su pareja. ¿Y los niños dónde? ¿Con los abuelos? ¿Y los niños qué? Ujú. Entonces aquí, ¿cuál asignatura me va a enseñar a decirle, mijo, aguántese? Su papá se fue a ser feliz y su mamá se fue a ser feliz. Déjenlos que sean felices. Entonces, ¿cuál asignatura me va a enseñar eso a mí para yo decirle al niño? Que al final ese sufrimiento no lo hemos podido quitar, maestra. No se- Y ese sufrimiento en los niños, estas broncas en los niños, trae daños muy fuertes en el desarrollo de un niño, muy, muy fuertes. No es posible que tengamos casos de alcoholismo, casos de drogadicción, A los 11, 12. desde los 8 años a veces. Ujú. Y es toda una vida llena de soledad. Entonces aquí estos ejes, ¿cuáles me van a decir, mi hijo, usted va a ser feliz sin su papá y sin su mamá? No. Y se va a aguantar. Y se va a aguantar. Sí. No. Yo ahí todavía estoy corta en conocimientos para Para esas cómo solventar situaciones. eso, cómo Sí, solventar. sí, Es muy complejo. Sí. sí. Yo digo que cuando hablan de un divorcio, digo, es que en un divorcio son tres, maestra. Es el esposo, es la esposa y son los hijos. Exacto. Si el esposo y la esposa toman la determinación de divorciarse, a ver, pregúntenle al niño. También tómenle la opinión. La opinión al niño. Son 3. Ujú. Ah, no, pero como es el menor de edad, es el que no cuenta.
pues Pero tú es y el que yo- carga con todo. exactamente. Entonces yo ahí no encuentro el eje. Yo tampoco lo encuentro. Pues ya ven, o sea, ya ven que sí hay ejes ausentes. Sí, Ya ven ¿eh? que sí hay ejes Si hay ausentes. ejes ausentes, sí, no, porque A en ver. todos los ejes se está hablando de un respeto. Y aunque haya 3 personas o 3 Entes. entes en ese ejemplo que puso la maestra, puede, por ejemplo, la mamá quedarse en ese matrimonio por el amor al hijo. Pero ¿y si el hombre la golpea todos los días? ¿Qué va a aprender Sí. el niño? Es que tienes que ver ¿Y qué va a proyectar el situaciones. niño Sí. con sus Ujú. compañeritos, con sus futuras parejas? ¿Y qué va a vivir al golpear- interior? Que golpear es un símbolo de amor. Sí, sí. Es que Entonces tienes ahí que que analizar replicarlo, cada según las- situación. Exactamente. Por eso yo sí pienso que, bueno, a pesar de que los maestros no somos maravillas, sí necesitamos que la educación no solamente se componga de maestros, sino que haya personas que sí tengan la capacidad para ayudar al docente cuando un problema así se enfrenta. Sí. En este caso, un ¿Quiénes nos psicólogo. rodean? Miren. ¿Quiénes nos Que las rodean? escuelas tienen que estar armadas más integralmente y con presencia de profesionales Lo triste que aquí- complementen, ¿no? Son las comunidades. Miren, y quiero compartirles un texto que hace tiempo compartí en una reunión con el obispo. Sí. No es, aquí no estamos hablando de cuestión que, ay, de laicismo. No. Estamos tan absortos en este mundo globalizado por las ya famosas TIC y medios de comunicación, redes sociales y demás distractores del mundo moderno, que en muchos casos olvidan pasar por sus niños a las escuelas. Este es solo uno de los muchos problemas que suceden a diario en las escuelas. Todo está provocado un desajuste, un desapego por parte de padres y madres con sus hijos. Los profesores tenemos la gran responsabilidad de entender y trabajar con la enorme diversidad cultural, religiosa, las nuevas formas de convivencia familiar, divorcios, familias disfuncionales, hogares con papás del mismo sexo, madres solteras y un sinfín de problemas sociales que definitivamente quedan al margen de nuestro actuar como profesores. Entonces, ¿dónde está el eje, pues, para poder? Sí. No, pero bien dice Giselle, pareciera, esa es nuestra percepción a simple vista, o a lo mejor no tan a simple vista, de que pudiera haber algún eje ausente. Pero si revisamos a fondo cada eje, ahí puede haber algunas respuestas. Sí, ¿sí? Porque, mira, lo que sí. usted comentaba ahorita, profesor, que dice que ahorita hay padres de familia o madres de familia que se olvidan de sus hijos para pasar por ellos a las escuelas por las tecnologías, ¿verdad? Ujú. Yo digo que siempre ha existido. Porque antes quien pasaba a las escuelas pues era papá, porque papá era el que tenía el transporte. Mamá era quien estaba acá en la casa. En las ciudades grandes, está claro. Ujú. Ya acá en comunidades más pequeñas, pues mamá sí caminando iba por los hijos. O bien en muchos casos, mamá ha sido la única responsable de la educación de sus hijos toda la vida. Y cuando existe este rompimiento, esta fractura en las familias, muy pocas veces los papás, hombres, se hacen cargo de la educación de los niños. No digo que no los exista, claro que los hay, pero mamá siempre ha sido quien está a cargo de la educación, de la limpieza del niño y de los deberes. Y ahí entra pues otra vez la equidad de La género. equidad de género, exactamente. Que sí existe una injusticia en este reparto de responsabilidades. En la medida de lo Pues, posible, estimados compañeros, pues ya ya como una Ya primer, concluimos. bueno, me atrevo yo no, a decir, como una de las probables conclusiones, dentro de los ejes hay un valor que se llama resiliencia. La escuela, desde su actuar escolarizado, está, entre comillas, obligada o posicionada como uno de los entes que debe de promover ese valor. Aún así no va a dar respuesta a lo que plantea la maestra Lorena. No, O sea, pero va a ayudar al niño. le va a ayudar, porque cómo le digo o cómo le hacemos entender a un niño de 10, 11 años, pues ni modo, mijo, te quedaste solo, cuida a tus 3 hermanitos, porque tu papá y tu mamá se fueron a buscar la felicidad, no sabemos a dónde, ¿sí? Y pues tú ahí estás lavándoles, planchándoles, sí, todos lo hemos visto de cerca, y ya no vino. de cerca o de lejos, ¿no? O los abuelos que están enfermos, ni modo, mijo, tú también vas a hacerte cargo de ellos, porque aunque te están cuidando, ellos ya no pueden. Sí. ¿Sí? Sí. O sea, sin embargo, fíjense la potencia que debe tener
la metodología de la institución y lo que decíamos hace rato, el equipo interdisciplinar que debe estar ahí. Fíjense el compromiso que también adquiere el país, el gobierno y todos los actores. ¿Sí? O sea, aún en la institución que tenga menos alumnos, pero que está en una comunidad muy lejana, debe de contar con un equipo interdisciplinar. Estamos hablando del deber ser. Potenciar los valores. ¿Cómo? Como metodológicamente cada escuela lo vaya a acordar o a divulgar. Porque para que una maestra pueda tener todos esos perfiles... No, por eso está difícil. Sí. Yo es otra de las preguntas que me han surgido en cuanto a la reforma. Esa sería una, maestra. ¿Qué le va a corresponder la SEP? ¿Qué le va a brindar a esta reforma? ¿Cómo la va a respaldar con todo lo que aquí está planteando en este discurso? Porque sí está muy bonito el discurso, pero hacerlo realidad. Sí. Entonces, ¿con qué nos va a respaldar? ¿Con estas interdisciplinas? Sí. Pero que sean reales. Sí. Otra es vamos a llevar a los niños a un pensamiento crítico. Sí. Pero ¿hasta dónde va a resistir? Pero hay maestros, maestra, que no hemos desarrollado el pensamiento crítico. Somos criticones, pero no críticos. Un maestro que no hemos desarrollado el pensamiento crítico, ¿cómo lo va a enseñar? ¿Cómo lo va a promover? ¿Cómo lo va a promover en el aula? Y esto, yo siempre he dicho que una persona que es crítica es rezongona. Sí. Por eso no es bien vista. Y esa es la primera que callan. Sí. O esa es la que... Cállese usted, váyase, porque usted es muy problemático. Sí. O bueno, no te voy a callar, pero nomás voy a hacer que te oigo. Ajá. Entonces, desde ahí, y es muy necesario, maestra, el pensamiento crítico, porque vemos en este mundo globalizado, socialmente como país subdesarrollado, ¿dónde nos tienen como seres humanos? Bueno, yo me uno a esa conclusión. Uh-huh. Yo me uno a esa conclusión. Entonces tenemos que levantar la voz. Pero ¿cuánto nos va a costar? No, pero hacia allá voy. Usted dice, si no se tiene... Esta es la segunda conclusión, aunada a lo de ella. Si no se tiene desarrollado yo, maestra o maestro, como el pensamiento crítico, como lo ideal para poderlo promover en los alumnos, ¿cómo lo voy a hacer? Pero ahí les va. Vamos a suponer que sí tenemos esa capacidad desarrollada como profes de educación básica, en cualquiera de los niveles. Uh-huh. ¿Hasta dónde está dispuesto el sistema educativo mexicano a aguantar, a resistir a maestros y alumnos pensantes? Porque si estábamos muy puestos, como luego se dice, potenciando el pensamiento crítico y tú cállate, entonces ¿para qué? Exactamente. Esa es otra conclusión. Yo pienso que la Secretaría como que quiso iniciar a educarnos o reeducarnos con este diplomado de vida saludable que nos trajo. Como que desde ahí ya se veía una ventanita de lo que iba a venir en el programa, porque empezó el diplomado por conócete a ti mismo. Porque lo que no tenemos nosotros no lo podemos ofrecer a los niños. Habla incluso de la calidad de nuestro sueño, de nuestros alimentos, de hacer consciente toda la cantidad de basura que podemos generar uh-huh. como individuo. Y ahí no lo maneja como individuo. Y después como familia para hacer una proyección a la comunidad posteriormente. Después habla de nuestros hábitos físicos. Y dentro de nuestros hábitos físicos, las emociones. Sí. Entonces yo pienso que desde ahí nos empezaron a poner en jaque para empezar a entender en qué estamos abajo para poder mejorar. Pues yo creo que mi conclusión es, como al inicio dije, asumirnos totalmente como profesionales de la educación en cualquier ámbito, en cualquier nivel educativo, por lo que debemos emprender con seriedad y mucha responsabilidad este nuevo modelo curricular para lograr comprender y posiblemente obtener un dominio de lo que se pretende llevar a cabo en materia educativa. Y yo creo que con responsabilidad tenemos que lograrlo con mucho profesionalismo y no dejar todo allá, sino que nos están proponiendo esto, correcto, vamos a hacerlo. Y pugnar porque se vean resultados, lo que decía usted más, o sea, que se vean, que haya, así como se ha venido haciendo de manera a plazos, por etapas,
pugnar desde la misma base del profesorado, sin esperar que nos digan, para tal fecha vamos a ver qué lleva o qué ha conllevado y qué se ha alcanzado. Se sobreentiende que se va a hacer con el sentido profesional que debe caracterizar a todo profesor, ¿verdad? Pero plantear un tiempo meta para ver resultados. No sé. Pues, Sí, voy de acuerdo que hay que establecer tiempos porque Sí, no ¿cuántos podemos años? solamente quererlo trabajar y trabajar y trabajar y trabajar y no saber cuándo es momento de reevaluarlo. Sí. no sé, maestra, ¿algo más que quiera? Pues no, maestra, yo nada más me quedo, vuelvo a insistir en de qué manera nos van ¿Respaldar? a respaldar con esta reforma, qué nos va a brindar la Secretaría, cómo nos va a capacitar. ¿Cómo nos va a capacitar? Cómo nos va a capacitar y yo como docente, cómo también me voy a auto preparar. Desde el interior, ¿verdad? Y como dijo Girux, no solo ser ejecutores, sino intelectuales del propio modelo, en su readecuación conforme vamos caminando. Trabajar en equipo en las instituciones, que se dice también muy fácil, pero es de lo más complejo Difícil. que Sí, Ah, sí. Pues ya Sí. cerrando este conversatorio, agradecemos mucho a la maestra Lorena Alvarado Barajas, asimismo a la maestra Sheila Giselle Carrillo Romero por sus comentarios en este Todo Descansa en el 7. Esperemos que nos escuchemos en otra ocasión y pues este tema da para mucho, que a lo mejor vamos a hacer otra continuación, continuamos con este tema o cambiamos, ¿verdad? Sin embargo, Conversatorios al Margen por este día termina. Muchas gracias por su atención, maestra. hasta el siguiente Convers- encuentro auditivo.